decidme cuál es el perfil del mejor maestro o maestra que tengáis. Cuál ha sido el que os ha inspirado y tal. Y todos tienen su mejor maestro o maestra. Cuando empezamos a hablar de ellos, sacamos unas cosas en comunes muy bonitas. La primera, ¿sabes cuál es? Eran exigentes. Claro. Eran exigentes. Es decir, ¿qué es lo que querían esta maestra y este maestro de mí? Pues me hacía trabajar mucho. Porque no era condescendiente conmigo, en el sentido de que quería que yo Exactamente. llegase a desarrollarme lo mejor posible, ¿no? Lo segundo, sus clases eran muy buenas. Es decir, preparaban muy bien las clases. Claro. Tenían buenos contenidos y lo actualizaban y lo renovaban. Y lo tercero es que tenían códigos de proximidad desde el respeto. Es decir, casi ninguno entraba en el plano del colega ni del amigo. Casi ninguno. Entonces admiran nuestra figura del gran docente. Era alguien que podía tener cercanía contigo, que podía llegar a tener un trato respetuoso, cercano y próximo, que te exigía mucho y que tenía clases maravillosas. Claro, porque una hora de clase, eso no sé quién se lo escuché, no sé si fue a un propio Fernández Liria o a cualquier otro, pero decía, una hora de clase te puede llevar horas, no era Ernesto Castro. Decía, es que una hora de clase, Bueno, para que tu foro diga chapó, no es una cosa que intuitivamente te ha salido leyendo 2 párrafos del libro y tú, no, sino que esa hora de clase lleva detrás. Es como un embudo. Esa hora de clase lleva detrás muchas horas de lectura que tú ahí estás, pues eso, esa información que es la que te nutre para que tú ahora, vale, sí, improvisas, pero improvisas porque has estado horas. mucho, Entonces, mucho. Una buena clase lleva mucho. y esa performance de la que tú hablas, justamente yo fabulaba mucho sobre el concepto de performance en la educación, porque efectivamente al final es un acto performativo, Sí, sí. tu presencia en un escenario, que en este caso es un aula. Y esa distancia tiene mucho que ver con cómo se construye el poder y la autoridad, por tanto. Es decir, cómo se planta ante ti un presidente, cómo se pintaban en la iglesia a los obispos, no eran en ese momento, no me acuerdo, el cura o el párroco de esa, junto a Dios, porque, o esa preeminencia de las figuras que siempre tenían, pues, una distancia con respecto al vulgo. Eso era lo que hacía que lo vieran como algo sobre lo que yo tenía que postrarme. Sin llegar a eso, porque es lo que te digo, como venimos quemados de eso, venimos evidentemente Sí. que no queremos eso, yo entiendo que la proximidad se me antoje como algo que repudia aquello, por lo cual está más cerca de hacia donde yo quiero ir, que a una educación más, pues eso, más embebida de valores pues, democráticos, ilustrados, etcétera. Pero, sin embargo, tú no dejas de estar generando una performance. Y si tú quieres que esa persona te conceda una autoridad, al final hay determinados elementos en tu forma de dar clases, de comportarte hacia ellos, que efectivamente hacen que él te vea como una persona que tengo que escucharle porque lo que me está diciendo es interesante. Y es complicado, ¿eh? Es complicado. Y ejemplar, ejemplar. Yo Y insisto ejemplar, mucho. ahí Yo también cogemos insisto nuestro amigo mucho. Gomá. No, pero insisto, pero ejemplar en el aula. Quiero Sí, decir sí, en que la proximidad, no tanto. hay miles de cuestiones detallistas que hacen que un alumno te conceda la autoridad y entonces empiece a sentir que. Porque ganarte el respeto, fíjate qué bonito, ganarte, la palabra, la expresión ganarte el respeto. Ganarte el respeto de un alumno al final se consigue cuando el alumno considera que no quiere defraudarte. Claro. Y como no quiere defraudarte, va a hacer Se todo lo exige. posible para estar siempre en la línea que él cree que tú quieres o le vas a pedir, ¿no? Y esto es muy bonito cuando lo consigues, porque ves que se esfuerzan mucho en no querer entrar en esos procesos de fraude, entre comillas, hacia la referencia. Y la ejemplaridad tiene que ver con que, bueno, yo qué sé, yo se lo pongo como ejemplo a los de secundaria, a los del máster de secundaria, porque no han pisado aulas, son gente que no ha estado nunca en un colegio, ¿no? Pero para guardar, por ejemplo, cierto orden en la clase, tú entras en un aula y esto me pasaba a mí al principio, te pasa una vez y no te pasa nunca más. Entras al aula y ves que hay papelitos en el suelo de alguien que la ha tirado y pides por favor que se recojan y nadie sale nunca. O sea, no, yo no sé de quién son eso. Pero bueno, podéis recoger esto antes de empezar la clase, coño, que está el suelo hecho un asco. Nadie, no pasa nada. Coges tu papelera y le dices, no os preocupéis, yo voy a recoger vuestros papelitos, ¿vale? Yo me voy a poner aquí de rodillas, me voy a tirar un tiempecito, los recojo todos, luego los pondré en su sitio y empezamos la clase. Cuando yo cojo eso y me siento de rodillas, hay un silencio sepulcral. Y se Jesucristo miran lavando entre los ellos. pies, ¿no? Ahora que Es venimos de una Semana cosa, Santa. es una cosa que Jesucristo lavando les los pies parece. a los pobres. Y de hecho hay alguna que siempre se intenta levantar, alguna que dice, no, espérate, te ayude. No, 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 te estás quieto y yo lo recojo. Vosotros no habéis tenido la dignidad de recoger esto ni por vuestros compañeros, ni el que la haya tirado. Entonces lo voy a hacer yo por vosotros. Y no pasa nada. No se me caen los anillos, yo lo recojo. Pero yo quiero empezar con la clase limpia. Lo pones y empieza la clase. Ya no se vuelve a tirar más papelitos Claro. ni la semana que viene ni la siguiente. Ya no pasa más.
no tienes que castigar a nadie, no tienes que poner un parte de la clase, no te tienes que quedar con ellos en el de... No, tú eres ejemplar y esa ejemplaridad hace que le saquen los colores a todos y se sientan violentos porque su profesor, además, se lo dice, me voy a arrodillar aquí delante vuestra y voy a limpiar vuestros papelitos. Y Claro. no quiero que nadie se mueva. Y se crea un silencio, una cosa. Todos estos procesos de ejemplaridad son los que hacen que después, poco a poco, ellos no quieran defraudarte. Claro. Es decir, yo no quiero que mi profesor pueda pensar de mí que no recojo o termino la clase y el profesor es el primero que si a última hora pone la silla encima de la mesa para que todos pongan la silla, para que cuando lleguen los limpiadores, las limpiadoras, todo esté fácil. Todos esos micro detalles son de tener conciencia de que tú eres ejemplar y de que sin darte cuenta te vas ganando no solamente el respeto de ellos, sino la autoridad. Porque no quieren defraudarte. Claro. Entonces no quieren que tú pienses que ellos son malas personas o que son unos guarros y no les interesa la clase o que no quieren. Sencillamente no quieren. Y eso conlleva el que tú reflexiones mucho sobre lo que estás haciendo como docente en el aula desde que entras hasta que te vas. Cómo le das los buenos días, cómo te despides de ellos, cómo le das las gracias, cómo le pides por favor algo para que se sientan útiles, cómo te vas diciéndole un día, oye, gracias que hoy he aprendido de vosotros esto, esto y esto. Y entonces, sí, hoy he aprendido de vosotros esto. Entonces hay una especie de, oye, el maestro no solamente nos enseña, sino que el maestro está aprendiendo de nosotros. Claro. Y esto es Se va precioso. reforzando su autoestima, esos vínculos. Y va creando eso que te he dicho, ¿no? El tema de la autoridad, a través de la ejemplaridad. Entonces, para mí, el hecho de que en la docencia tomemos conciencia de la ejemplaridad, tú sabes muy bien aquí, porque te he dado clase. Ah, no te di clase en primero, no, en primero no te di clase, te digo que te cogí de alumno. Bueno, pues yo comienzo aquí las clases y el primer día de clase, si la clase es a las 8 de la mañana, es a las 8 de la mañana, no a las 8:05. Entonces, tienen las costumbres de llegar 8:05, 8:07, 8:10. El primer día, espere un poco. Pero cuando termina, les digo, señores, es la clase a las 8, a las 8. ¿Qué significa? Que cuando yo cierro esa puerta, si vosotros llegáis a esta cerrada, vais a interrumpir una clase, la mía Claro. y la de mis alumnos que están dentro. Entonces, no sé qué tenéis que hacer para llegar a las 8. No es un problema que yo tenga en primero de carrera. Pero Claro. vosotros sí lo tenéis, porque yo voy a estar aquí a las 8. Es probable que esté a las 8 menos 5, pero yo voy a estar. Entonces, si yo estoy, vosotros podéis estar. Y hay algo que me ofende mucho y es que pensáis que podéis llegar a las 8:05 e interrumpir una Claro, clase. y que vuestra vida es mucho más complicada que la mía, ¿no? Entonces, Porque vuestro tiempo libre es más importante que el cuando mío. te pones muy serio de primera, pero tú siempre llegas a las 8 menos 5, preparas la clase, estás todo, dejan de llegar tarde. Llegan todos a tiempo, llegan todos ahora. El primer día les parece que quizás sea un poco tiránico, pero a partir de ahí ven cómo tú trabajas la clase, cómo te has preocupado porque ellos aprendan, cómo le estás dando unos contenidos que les pueden aportar mucho en su labor docente y tal, y entonces entran en dinámicas de respeto. Y Claro. también, y dicen, bueno, yo ya te concedo respeto, o sea, te has ganado mi respeto en el sentido de que veo que me merece la pena venir con tiempo, no molestarte a ti, que me acabas de decir esto y sé que te puedo molestar como profesor y llevarme la interrupción de la clase. Esos procesos se hacen desde la ejemplaridad. Y desde la ejemplaridad funciona porque el alumno adquiere mucho más que conocimiento, adquiere identidades. Piensa que esto es importante y entonces lo puedo utilizar después. Y así con todo en el aula. Cuando digo con todo es con todo. Absolutamente con todo. Con el hecho de que no tienes un móvil encima de la mesa para que ellos te vean manipularlo cada 2x3, mientras, como por ejemplo, yo a veces le prohíbo pantalla. Ellos no tienen pantalla ahora últimamente porque quiero que manuscriban. Y que el otro día decía, quiero que veáis cómo está vuestra atención. Entonces quitas todas las pantallas, sacas papel y veréis los problemas que vamos a tener para que estéis más de 15 minutos siguiendo un discurso sin que se os vaya la cabeza a 1000 sitios o empecéis a molestar al de al lado porque tenéis que hablar de lo que sea porque ya estáis sin ver vuestro ordenador con vuestras cosas. Pero esta es la ejemplaridad. Entonces, tener un proceso de pensamiento sobre las rutinas de acción en el aula a mí me parece fundamental. Fundamental. Y que diga, bueno, ¿y qué quiero que aprendan este contenido? ¿Cómo puedo apoyar este contenido desde la política, desde la moral, desde la epistemología del contenido, desde la moral, desde la política y desde el vínculo? Y ahora yo en casa tengo que pensar esto. Yo tengo que tener esto en mi casa pensado. Tú has dicho antes que hay redes sociales con muchas personas que ponen cosas. Pues si no tienes creatividad, que para mí es uno de los elementos fundamentales del docente, de hecho la cuarta o quinta clase que doy está dedicada exclusivamente a la importancia de la creatividad. Si no tienes, nútrete de los que están y empieza a probar, a ver si esto me vale, si no me vale. Y en función de eso hay un recorrido muy bonito en el aula para llegar a lo que te propones como docente al final, cuando acabes tu periodo docente como tutor, ¿no? Y decir, bueno, pues me he ganado el cariño y el respeto de alumnos
y he creado un vínculo con ellos donde no te quieren defraudar y hacen todo lo posible por estar a la altura.